Hola, en el video de hoy les traigo 3 ideas fáciles de cómo hacer anillos con mostacillas de honguitos. Empezaremos cortando una tira de hilo de 40 centímetros. Agregamos 3 mostacillas verdes y las colocamos al centro del hilo. Agregamos una mostacilla más y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando. Agregamos una mostacilla verde a cada punta del hilo. Ahora haremos un honguito. Agregamos una mostacilla roja y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando. Agregamos en una punta del hilo una mostacilla roja y en la otra punta del hilo una mostacilla blanca. Agregamos una mostacilla roja y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando. Agregamos a cada punta del hilo una mostacilla verde. Agregamos una mostacilla más y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando. Agregamos a cada punta del hilo una mostacilla verde. Ahora empezaremos a hacer otro honguito. Agregamos una mostacilla roja y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando. Agregamos en una punta del hilo una mostacilla roja y en la otra punta del hilo una mostacilla blanca. Agregamos una mostacilla roja y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando. Y repetimos los mismos pasos. Así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Para cerrar el anillo pasamos el hilo por estas mostacillas. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar.
Para la siguiente idea agregamos una mostacilla blanca y 3 mostacillas rojas. Pasamos el hilo otra vez solo por la mostacilla blanca. Y ya tenemos nuestro primer honguito. Agregamos algunas mostacillas verdes y repetimos los mismos pasos. Así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. La última idea es muy parecida a la anterior. Agregamos 3 mostacillas rojas y una mostacilla blanca. Pasamos el hilo otra vez solo por las mostacillas rojas. Agregamos algunas mostacillas verdes. Y repetimos el mismo paso para hacer otro honguito. Así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver próximamente. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.